Vengan, pequeños, acérquense un poco más, dijo con voz suave pero llena de emoción. Hoy les contaré una historia especial, una que mi abuelo me contó cuando yo tenía vuestra edad, y que ahora quiero compartir con vosotros. Es la historia de Tomás, un joven pastor que arriesgó todo por sus ovejas. Pero no es solo un cuento sobre animales y peligros. Es una historia sobre valentía, sobre responsabilidad y sobre cómo a veces encontramos amigos en los lugares más. Todo comenzó en un valle misterioso, donde las montañas parecían guardar secretos antiguos y donde un joven pastor estaba a punto de enfrentar la aventura más grande de su vida. Capítulo 1. El valle misterioso en un valle esmeralda rodeado de montañas tan altas que sus picos parecían rozar el cielo. Vivía Tomás, un joven pastor que había heredado el oficio de su padre y de su abuelo antes que él. Tomás no era un pastor cualquiera. En toda la región se hablaba de su extraordinaria habilidad para cuidar de sus ovejas. Bajo su vigilancia, ninguna enfermaba gravemente, ninguna se extraviaba en las colinas escarpadas, y todas lucían un pelaje blanco y esponjoso que brillaba bajo el sol como si estuviera hecho de plata. Cada mañana, cuando el primer rayo de sol atravesaba el horizonte pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados, Tomás abría la puerta del redil con un chirrido característico. Las ovejas, reconociendo el sonido, se levantaban perezosamente y se alineaban en perfecta formación para salir al pasto fresco. Conocían la voz de su pastor y la seguirían entre mil, pues en ella encontraban seguridad y confianza. Buenos días, mis pequeñas. Saludaba Tomás cada amanecer mientras las contaba una por una, llamándolas por los nombres que les había dado. Luna, la más grande y sabia, con un pequeño lunar negro en la frente. Estrella, inquieta y siempre mirando al cielo. Nube, la más esponjosa de todas. Y Copo, la más pequeña y juguetona, nacida apenas en la última primavera. Otras 30 ovejas completaban su rebaño, y cada una tenía su historia y personalidad que Tomás conocía a la perfección. Los aldeanos del pueblo cercano a menudo se maravillaban al ver cómo las ovejas respondían a los silbidos y comandos suaves de Tomás. «Tiene un don», decían algunos, «es magia», susurraban otros. Pero Tomás sabía que no era ni lo uno ni lo otro. Era amor, paciencia y dedicación lo que forjaba ese vínculo especial con sus animales. Aquella primavera había sido especialmente generosa. Los prados estaban cubiertos de hierba tierna y flores silvestres que perfumaban el aire. Los riachuelos que serpenteaban por el valle fluían cristalinos y abundantes tras el deshielo. Todo parecía perfecto en aquel rincón del mundo. Sin embargo, lo que nadie sabía, ni siquiera el experimentado Tomás, era que algo extraño comenzaba a ocurrir en aquel apacible valle. Las aves habían cambiado sus cantos habituales. Los conejos se escondían más temprano. Y al caer la tarde, un silencio anormal se cernía sobre el bosque que bordeaba los pastos. Pequeños detalles que pasaban desapercibidos para la mayoría, pero que pronto se convertirían en señales de advertencia imposibles de ignorar. Capítulo 2. La sombra. Entre los árboles el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cobrizos y dorados. Era la hora favorita de Tomás,
cuando la luz se volvía suave y el aire más fresco, traía consigo el aroma de los pinos y las hierbas aromáticas que crecían en las laderas de las montañas. Las ovejas pastaban tranquilamente dispersas por la pradera, arrancando mechones de hierba con movimientos rítmicos y satisfechos. Tomás se había sentado bajo un viejo roble, tallando distraídamente un trozo de madera con su navaja. De vez en cuando levantaba la vista para asegurarse de que todas sus ovejas estuvieran bien. Fue durante una de estas miradas cuando algo captó su atención. Al principio pensó que era simplemente el juego de luces y sombras que proyectaban las ramas de los árboles, pero luego lo vio con claridad. Una sombra que no correspondía a ningún árbol se movía entre la espesura del bosque cercano. Enxian, joven pastor, entrecerró los ojos intentando definir mejor aquella presencia. No era un animal grande como un oso o un lobo. Su movimiento era diferente, más calculado, casi furtivo. Por un instante, Tomás creyó ver un par de ojos brillantes que lo observaban desde la oscuridad entre los árboles. Pero tan pronto como enfocó su mirada en ese punto, la sombra desapareció. Un escalofrío recorrió su espalda, aunque el aire aún era cálido. Guardó su navaja y el trozo de madera a medio tallar en su bolsa de cuero y se puso de pie lentamente, sin apartar la vista del lugar donde había visto la sombra. Su cayado, pulido por años de uso, le dio cierto confort cuando lo agarró con firmeza. Las ovejas parecían ajenas a cualquier peligro. Continuaban paciendo plácidamente, moviendo sus colas de un lado a otro, emitiendo ocasionales balidos de satisfacción. Sin embargo, Tomás notó que Luna, la oveja más vieja y sabia, había levantado la cabeza y miraba en la misma dirección que él, con sus orejas erguidas en señal de alerta. «Vamos, pequeñas, es hora de volver», dijo Tomás con voz firme, pero calmada, no queriendo alarmar a su rebaño. Dio un silbido característico y las ovejas comenzaron a reagruparse, reconociendo la señal para regresar al redil. Mientras caminaban por el sendero que tantas veces habían recorrido, Tomás no dejaba de mirar sobre su hombro hacia el bosque oscurecido. El camino de regreso nunca le había parecido tan largo. Con cada paso que daban, la sensación de ser observado se intensificaba. Tomás se mantuvo alerta, ubicándose estratégicamente al final del grupo para proteger a las ovejas que quedaban rezagadas. Con especial atención cuidaba de Copo, la más pequeña, que tenía la costumbre de distraerse con cualquier flor o mariposa que encontrara en el camino. Cuando por fin llegaron al redil, Tomás contó 3 veces a sus ovejas antes de cerrar la puerta. Todas estaban allí, seguras, pero mientras echaba el cerrojo y comprobaba que todo estuviera en orden, no podía quitarse de la cabeza aquella inquietante sensación. Algo o alguien los había estado observando, y una voz interior le decía que volverían a encontrarse con aquella presencia misteriosa. Esa noche, contra su costumbre, Tomás decidió dormir en el pequeño cobertizo junto al redil en lugar de regresar a su cabaña. Se acomodó sobre un montón de heno limpio, con su cayado al alcance de la mano y sus sentidos alertas al menor ruido. Afuera, el viento susurraba entre los árboles historias que nadie podía entender, y la luna, parcialmente oculta tras algunas nubes, arrojaba sombras fantasmales sobre el valle. Capítulo 3. Una oveja. Desaparece el amanecer
Llegó con un cielo despejado que prometía un día cálido y luminoso. Los primeros cantos de los pájaros despertaron a Tomás, que se incorporó de un salto, sorprendido de haberse quedado dormido, a pesar de su intención de mantenerse vigilante. Se frotó los ojos, estiró sus músculos entumecidos por la noche en el duro suelo del cobertizo y salió al exterior para recibir el nuevo día. La rutina matutina era sagrada para Tomás. Primero, revisaba los alrededores del redil en busca de huellas o señales inusuales. Después, verificaba que el abrevadero tuviera agua fresca y limpia. Finalmente, abría la puerta del redil y, como cada mañana, saludaba a sus ovejas una por una mientras las contaba. «Buenos días, Luna», dijo acariciando la cabeza de la oveja más antigua. «Buenos días, Estrella. Buenos días, Nube». Así, continuó, nombrando a cada una de sus ovejas mientras éstas salían ordenadamente al exterior. Cuando ya casi todas habían pasado frente a él, Tomás comenzó a sentir un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Faltaba alguien. Terminó de contar las ovejas una vez, luego otra vez y finalmente una tercera. El resultado era el mismo. Faltaba una oveja. Y no cualquier oveja. Era Copo, la más pequeña y juguetona del rebaño, la que siempre necesitaba mayor cuidado debido a su curiosidad insaciable. Tomás sintió cómo su corazón se aceleraba y un sudor frío recorría su espalda. Nunca antes había perdido a ninguna de sus ovejas. Su padre le había enseñado que un buen pastor siempre sabe dónde están todos los miembros de su rebaño. La desaparición de Copo era algo impensable, algo que desafiaba todo lo que creía saber sobre su labor como pastor. Rápidamente revisó cada rincón del redil, buscando algún agujero o abertura por donde la pequeña oveja pudiera haber escapado. No había ninguno. Las paredes de piedra estaban intactas y la puerta había permanecido cerrada toda la noche. Era como si Copo se hubiera evaporado en el aire. La imagen de aquella sombra moviéndose entre los árboles el día anterior vino a su mente con fuerza renovada. ¿Podría haber alguna conexión? ¿Acaso alguien había entrado al redil durante la noche para llevarse a Copo? Pero, ¿cómo lo había hecho sin que él se despertara? Y más importante aún, ¿por qué? Las otras ovejas parecían inquietas, balando con más frecuencia de lo habitual y manteniendo la mirada fija en Tomás, como si esperaran que él tuviera todas las respuestas. Luna, especialmente, se acercó a Tomás y frotó su cabeza contra la pierna del pastor, en un gesto que pareció casi humano en su intento de consuelo. «No se preocupen», dijo Tomás al resto del rebaño con determinación en su voz, aunque por dentro estaba tan asustado como ellas. «Encontraré a Copo y la traeré de vuelta, lo prometo». Con rapidez pero meticulosamente, preparó todo lo necesario para la búsqueda. Llenó su cantimplora con agua fresca del arroyo. Empacó un pequeño saco con pan, queso y frutas secas que había preparado días antes. Tomó su cayado más resistente, el que tenía talladas pequeñas marcas que contaban historias de su familia, y se aseguró de llevar consigo un pedazo de cuerda robusta que podría necesitar para rescatar a Copo si la encontraba atrapada en algún lugar. Antes de partir, condujo al resto del rebaño a un pequeño prado cercano a su cabaña, rodeado por una valla de madera lo suficientemente alta para mantener alejados a la mayoría de los depredadores. Les dejó abundante comida y agua,
y comprobó 3 veces que la puerta de la valla estuviera bien asegurada. «Volveré antes del anochecer», les prometió, aunque no estaba seguro de poder cumplir esa promesa. La búsqueda podría llevarlo lejos o tomar más tiempo del esperado. Con el sol ya alto en el cielo, Tomás se dirigió primero al lugar donde había visto la sombra misteriosa el día anterior. Si sus sospechas eran correctas, allí encontraría alguna pista sobre el paradero de Copo. Lo que no sabía era que esta búsqueda lo llevaría a descubrir secretos del valle que ningún pastor había conocido jamás. Capítulo 4. El rastro misterioso. El bosque que bordeaba los pastos del valle siempre había sido un lugar de contrastes. En su linde, los árboles jóvenes y espaciados permitían que la luz del sol creara patrones danzantes en el suelo cubierto de musgo y pequeñas flores silvestres. Pero a medida que uno se adentraba, la vegetación se volvía más densa y antigua. Los árboles, algunos con troncos tan anchos que 3 hombres no podrían rodearlos con sus brazos extendidos, crecían tan juntos que sus copas formaban un dosel casi impenetrable para la luz solar. Tomás se detuvo justo en el punto donde había visto la misteriosa sombra el día anterior. Cerró los ojos por un momento, intentando recrear la escena en su mente. Cuando los abrió, comenzó a examinar el suelo con minuciosidad. Años de seguir el rastro de ovejas extraviadas le habían dotado de una habilidad especial para leer las señales del terreno. Al principio no vio nada inusual. Algunas hojas caídas, pequeñas ramitas rotas que bien podrían ser obra de cualquier animal silvestre. Pero entonces lo notó: una depresión en el suelo blando, no muy lejos de donde él se encontraba. Se acercó y se arrodilló para examinarla mejor. Era una huella, pero no como las que estaba acostumbrado a ver. No era la pezuña hendida de un ciervo, ni la almohadilla con garras de un lobo o un oso. Esta huella era más ancha, más profunda en el centro, como si algo pesado hubiera presionado el suelo allí. Y lo más extraño, no parecía corresponder con ningún animal conocido en la región. Tenía 5 protuberancias en un extremo, casi como ¿dedos? Un escalofrío recorrió la espalda de Tomás. La huella parecía humana, pero era demasiado grande y deforme para serlo. Buscó a su alrededor y encontró más huellas similares, formando un rastro que se adentraba en la parte más espesa y oscura del bosque. «¡Copo!», llamó Tomás con todas sus fuerzas. Su voz resonó entre los árboles, perdiéndose en la distancia, sin obtener respuesta. Con el cayado firmemente agarrado en una mano, Tomás comenzó a seguir el misterioso rastro. Las huellas eran más fáciles de distinguir a medida que se adentraba en el bosque, donde el suelo permanecía húmedo y blando por la falta de luz solar directa. En algunos puntos, las huellas desaparecían al cruzar sobre rocas o raíces, pero siempre conseguía encontrarlas de nuevo un poco más adelante. El silencio en esta parte del bosque era casi absoluto, interrumpido ocasionalmente por el crujido de una rama lejana o el aleteo de algún pájaro invisible entre la espesura. La temperatura parecía descender con cada paso que daba, y la luz, filtrada a través de millares de hojas, adquiría un tono verdoso y fantasmal. Tras lo que le pareció una eternidad caminando entre árboles cada vez más antiguos y retorcidos, Tomás llegó a un pequeño claro.
Allí, la luz entraba con más generosidad, iluminando un círculo de hierba salpicada de flores azules que nunca había visto antes. En medio del claro, un arbusto espinoso destacaba por su extraña forma, como si alguien hubiera intentado modelarlo para que pareciera un animal. Tomás se acercó al arbusto, atraído por algo blanco que contrastaba con el verde oscuro de las espinas. Al llegar, su corazón dio un vuelco. Era un pequeño mechón de lana atrapado entre las espinas del arbusto. Lo tomó con cuidado y lo examinó de cerca. No había duda, era lana de oveja, y por su textura especialmente suave, tenía que ser de copo. «Estoy en el camino correcto», pensó Tomás, sintiendo una mezcla de alivio, porque al menos tenía una pista, y de temor por lo que podría encontrar más adelante. Guardó el mechón de lana en el bolsillo de su chaleco, como un talismán que le daba esperanza, y continuó siguiendo las extrañas huellas que ahora parecían más profundas y definidas. El rastro lo llevaba hacia una zona del bosque que los habitantes del valle llamaban el laberinto, un intrincado sistema de cañones y formaciones rocosas donde más de un cazador se había perdido para siempre. Mientras avanzaba por senderos cada vez más estrechos y sinuosos, Tomás llamaba periódicamente a Copo. Cada vez que lo hacía, escuchaba con atención, esperando detectar el familiar balido de su oveja perdida, pero solo el eco de su propia voz y el ocasional ulular de un búho le respondían. El sol había comenzado su descenso hacia el horizonte, cuando Tomás se detuvo para beber agua de su cantimplora y comer un poco de pan con queso. No podía permitirse un descanso largo, pues sabía que si la noche lo sorprendía en aquella parte del bosque, encontrar el camino de regreso sería prácticamente imposible. Sin embargo, tampoco podía regresar sin Copo. La pequeña oveja dependía de él, y un buen pastor jamás abandona a una de sus ovejas. Con renovadas fuerzas y determinación, Tomás se puso nuevamente en marcha. El rastro lo llevaba ahora hacia una zona donde los árboles comenzaban a escasear y las rocas dominaban el paisaje. A lo lejos, una formación rocosa se elevaba imponente contra el cielo del atardecer, y en su base, oscura y amenazante, se abría la entrada de una cueva que todos en el valle conocían, pero nadie visitaba: la Cueva Prohibida. Capítulo 5. La Cueva Prohibida. La Cueva Prohibida se alzaba ante Tomás como la boca abierta de una bestia petrificada. Las historias sobre este lugar habían sido parte de su infancia. Cuentos susurrados junto al fuego durante las largas noches de invierno. Leyendas transmitidas de generación en generación que advertían sobre los peligros de acercarse demasiado. Los ancianos del valle la llamaban la morada del ladrón de sombras, una criatura misteriosa que robaba no solo objetos físicos, sino también recuerdos y, según las versiones más terroríficas, almas. Tomás nunca había creído realmente en tales historias. Para él, eran simplemente fábulas inventadas para mantener a los niños alejados de un lugar potencialmente peligroso. Sin embargo, ahora, de pie frente a la oscura entrada, con el viento frío que emanaba de sus profundidades acariciando su rostro, comenzó a entender por qué aquellas historias habían perdurado tanto tiempo. La entrada de la cueva estaba parcialmente oculta por enredaderas y arbustos espinosos, como si la naturaleza misma
intentara sellarla, pero las extrañas huellas que había estado siguiendo atravesaban esa barrera natural sin dificultad, adentrándose en la oscuridad absoluta. Y lo que era más revelador, pequeñas motas de lana blanca, sin duda de copo, estaban enganchadas en algunas ramas a la entrada. «No temeré ningún mal», se dijo a sí mismo, recitando las palabras que su padre le había enseñado para momentos de duda o miedo. No se trataba solo de un mantra, era una declaración de principios, una forma de recordarse a sí mismo que el miedo podía ser dominado por el valor y la determinación. De su morral sacó una pequeña antorcha que había traído consigo. Utilizando su pedernal y acero, consiguió encenderla tras varios intentos. La llama, al principio tímida, pronto se avivó, proyectando sombras danzantes sobre las paredes rocosas de la entrada. Con un último vistazo al cielo del atardecer, como despidiéndose temporalmente del mundo exterior, Tomás entró en la cueva. El cambio de temperatura fue inmediato. Si afuera el aire era fresco pero agradable, dentro de la cueva era húmedo y frío, casi cortante. El sonido de sus pasos resonaba de manera extraña, como si el eco viajara más lejos de lo normal, perdiéndose en profundidades insondables. La luz de la antorcha iluminaba solo unos metros por delante, revelando un túnel que descendía suavemente. Las paredes, inicialmente rugosas y naturales, comenzaron a mostrar señales de haber sido trabajadas en algunos puntos. Antiguas marcas de herramientas y, lo que era más intrigante, símbolos tallados que Tomás no reconocía. No eran las runas que utilizaban los pastores para marcar sus territorios, ni tampoco se parecían a la escritura usada en el valle. Eran formas más curvas, más fluidas, como si intentaran representar agua o viento. A medida que avanzaba, el túnel se ensanchaba, formando pequeñas cámaras laterales. En algunas de ellas, Tomás vislumbró objetos abandonados, vasijas rotas, herramientas oxidadas, trozos de tela deshilachada. Era como si la cueva hubiera sido habitada en algún momento, pero abandonada precipitadamente. El sonido constante de gotas de agua cayendo desde el techo hacia charcos invisibles marcaba un ritmo casi hipnótico. De vez en cuando, Tomás se detenía para escuchar, intentando captar cualquier sonido que pudiera indicar la presencia de Copo. En uno de estos momentos de silencio, creyó escuchar algo, un sonido tan débil que al principio pensó que era producto de su imaginación, un balido lejano. Copo. Llamó con renovada esperanza, su voz resonando en las paredes de piedra. No hubo respuesta inmediata, pero tras unos segundos, el débil balido se repitió, ahora un poco más claro. Venía de más adelante, de lo más profundo de la cueva. Con paso más rápido pero cuidadoso, Tomás siguió avanzando. El túnel comenzó a descender más pronunciadamente, formando ocasionales escalones naturales en la roca. En algunos puntos, Tomás tenía que agacharse para pasar bajo formaciones de estalactitas que pendían amenazadoras del techo. Después de lo que le pareció una eternidad de descenso, el túnel finalmente desembocó en una cámara amplia. Tomás se detuvo en el umbral, maravillado por lo que veía. A diferencia del resto de la cueva, esta cámara estaba iluminada. En el centro del techo abovedado, una abertura natural permitía el paso de la luz exterior, creando un perfecto círculo luminoso en el suelo de la cámara. Y allí,
En medio de ese círculo de luz, como si fuera una aparición divina, estaba Copo, la pequeña oveja que normalmente estaría balando con insistencia o corriendo hacia él al verlo. Permanecía extrañamente quieta. Y entonces Tomás entendió por qué. Junto a ella, acurrucado y abrazándola como si fuera un peluche, había un niño pequeño. El niño aparentaba unos 8 o 9 años, aunque era difícil saberlo con certeza debido a su estado. Estaba extremadamente delgado, con el pelo enmarañado y la ropa hecha jirones. Su piel, pálida por la falta de sol, contrastaba con la suciedad que la cubría. Al ver a Tomás con su antorcha, el niño se encogió aún más, abrazando a Copo, con fuerza pero sin violencia, como buscando protección. «¡No! ¡No quería robarla!», dijo el niño con voz temblorosa, rompiendo el silencio. Sus palabras, aunque quebradas por el miedo, resonaron con claridad en la cámara. Solo quería algo suave para no sentir frío por las noches. «Por favor, no me hagas daño». Tomás sintió cómo la tensión abandonaba sus hombros. No se enfrentaba a ningún monstruo terrible ni a un misterioso ladrón de sombras. Era solo un niño, perdido y asustado, que había encontrado consuelo en la suavidad y calidez de una oveja. «No voy a hacerte daño», dijo Tomás con voz suave, dejando su cayado en el suelo como muestra de paz y acercándose lentamente al círculo de luz. «Solo estaba preocupado por mi oveja. Se llama Copo, ¿sabes?». El niño asintió tímidamente, aflojando un poco su abrazo sobre la oveja. «Es muy amable», murmuró. «No se asustó cuando me acerqué a ella». Tomás sonrió. Eso sonaba exactamente como Copo, siempre curiosa y confiada. Se sentó en el suelo frente al niño, respetando su espacio, pero lo suficientemente cerca para conversar, sin tener que levantar la voz. «Me llamo Tomás», se presentó. «Soy el pastor de Copo y de muchas otras ovejas que viven en el valle». «¿Y tú? ¿Cómo te llamas?». El niño dudó un momento antes de responder, como si hubiera pasado tanto tiempo desde la última vez que alguien le preguntó su nombre que casi lo había olvidado. «Mateo», dijo finalmente. «Mi nombre es Mateo». Capítulo 6. El encuentro inesperado. El círculo de luz que caía desde la abertura en el techo de la cueva había comenzado a moverse lentamente, señal de que el sol estaba cambiando de posición en el cielo exterior. Tomás calculó que aún quedaban algunas horas de luz diurna, tiempo suficiente para conocer mejor la situación del niño y, con suerte, iniciar el regreso al valle antes del anochecer. Copo, recuperada del susto inicial, se había movido para situarse entre Tomás y Mateo, como un puente viviente entre el pastor y el niño perdido. De vez en cuando, la oveja giraba la cabeza hacia uno y luego hacia el otro, como si intentara entender la extraña situación en la que se encontraba. «¿Tienes hambre?», preguntó Tomás, recordando el aspecto demacrado del niño. Sin esperar respuesta, abrió su morral y sacó parte de sus provisiones. Un pedazo de pan de centeno aún fresco, un trozo generoso de queso de oveja que él mismo había elaborado y algunas manzanas secas. Los ojos de Mateo se iluminaron ante la visión de la comida, pero no hizo ningún movimiento para tomarla. Se quedó muy quieto, como si temiera que fuera una trampa, o que Tomás cambiara de opinión si él mostraba demasiado entusiasmo. «Adelante», le animó Tomás,
colocando la comida sobre un pañuelo limpio que extendió en el suelo entre ellos. «No he envenenado nada, te lo prometo». Esto último lo dijo con una sonrisa, intentando aligerar el ambiente. Pero la expresión de Mateo se ensombreció. «Algunos creen que todo lo que sale de esta cueva está maldito», murmuró el niño tan bajo que Tomás apenas pudo escucharlo. «Por eso nadie viene aquí. Por eso estoy solo». Estas palabras golpearon a Tomás como una ráfaga de viento frío. Las viejas leyendas del valle, que él había considerado simples supersticiones, habían condenado a este niño a una soledad casi total. ¿Cuánto tiempo llevaría así? ¿Días? ¿Semanas? Las historias son solo eso, historias, dijo Tomás, con firmeza. Yo estoy aquí, y Copo también, y ninguno de los dos creemos en maldiciones. Para enfatizar su punto, tomó un trozo de pan, lo mordió y luego ofreció otro pedazo a Mateo. Esta vez, el niño lo aceptó. Comió lentamente al principio, saboreando cada bocado como si fuera el más delicioso manjar. Pero pronto su hambre tomó el control y comenzó a devorar todo lo que Tomás le ofrecía. El pastor tuvo que recordarle que comiera más despacio para no enfermarse. Mientras Mateo comía, Tomás observó mejor la cámara de la cueva. Lo que al principio había parecido un simple espacio natural, ahora revelaba señales de haber sido adaptado para servir como refugio. En un rincón, alejado del círculo de luz pero visible gracias a la antorcha de Tomás, había un lecho improvisado hecho con hojas secas y lo que parecían ser pieles de pequeños animales. Cerca, una rudimentaria estantería de piedras apiladas sostenía diversos objetos: conchas, piedras de colores, plumas y algunos utensilios que Mateo debía haber fabricado él mismo o encontrado abandonados. En otra esquina, un pequeño arroyo subterráneo emergía de una grieta en la pared y desaparecía por otra en el extremo opuesto, proporcionando una fuente constante de agua fresca. Junto al arroyo, varias piedras planas servían como superficie para lo que parecían ser bayas y raíces, algunas ya secas, otras aún frescas, evidencia de que Mateo había aprendido a forrajear para sobrevivir. La mirada de Tomás volvió al niño, que ahora bebía agua de la cantimplora que le había ofrecido. A pesar de la suciedad y el aspecto desaliñado, Mateo mostraba una notable capacidad de adaptación y supervivencia. No era un simple niño perdido, era un superviviente. «¿Cómo llegaste a esta cueva, Mateo?», preguntó Tomás cuando el niño terminó de comer y pareció más relajado. «¿De dónde vienes?». Mateo dejó la cantimplora a un lado y acarició distraídamente el pelaje de Copo, que se había tumbado junto a él, aparentemente cómoda con su nueva compañía. «Vengo de la aldea de Piedramusgo, al otro lado de las montañas», comenzó Mateo, su voz volviéndose un poco más firme al hablar de su hogar. «Ritioco, mi padre es herrero y mi madre teje las mejores mantas de toda la región. Tengo 2 hermanas mayores que ayudan a mi madre. Vivíamos felices hasta...». La voz del niño se quebró momentáneamente. Respiró hondo antes de continuar. «Hasta la gran tormenta. Fue hace... no sé exactamente cuánto tiempo. Los días y las noches se confunden cuando vives en una cueva». Mateo miró hacia la apertura en el techo, como buscando en la luz una conexión con el mundo exterior. Había ido, con mi padre y otros hombres del pueblo,
a buscar leña a la montaña. La tormenta nos sorprendió de repente. El cielo se oscureció tan rápido que parecía que la noche había caído en pleno día. Los truenos eran tan fuertes que hacían temblar el suelo bajo nuestros pies. Tomás asintió, recordando. También en su valle habían sufrido una tormenta excepcional hace algunos meses, la peor que recordaban en décadas. Mi padre me dijo que me quedara bajo un saliente de roca, mientras él y los demás aseguraban los caballos. Continuó Mateo. Pero entonces un rayo cayó muy cerca, y uno de los caballos se desbocó. Todo fue caos y gritos. Intenté correr hacia mi padre, pero resbalé en el barro y caí colina abajo, rodando entre arbustos y rocas. Mateo se pasó una mano por la frente, donde Tomás pudo ver una pequeña cicatriz que antes había pasado desapercibida bajo la suciedad. Cuando me desperté, estaba solo. La tormenta continuaba y yo estaba empapado y desorientado. Llamé a mi padre, a los otros hombres, pero mi voz se perdía en el rugido del viento y la lluvia. Intenté subir de nuevo la colina, pero el terreno se había vuelto demasiado resbaladizo. Busqué refugio y seguí caminando, esperando encontrar el camino de regreso cuando amainara la tormenta. El niño acarició a Copo con más intensidad, como buscando consuelo en el suave pelaje de la oveja. Pero la tormenta duró días. Para cuando el cielo se despejó, yo había vagado tan lejos que nada me resultaba familiar. Intenté guiarme por el sol, recordando lo que mi padre me había enseñado sobre orientarse, pero las montañas confunden las direcciones. Cada vez que pensaba que iba por buen camino, me encontraba con un acantilado imposible de escalar o un río demasiado caudaloso para cruzar. Tomás escuchaba con atención, imaginando el miedo y la soledad que debió sentir un niño perdido en un territorio tan hostil y desconocido. Sobreviví comiendo bayas y raíces que reconocía de las lecciones de mi abuela. Bebía de los arroyos y dormía en huecos de árboles o bajo salientes rocosos. Después de muchos días, no sé cuántos, encontré la entrada de esta cueva. Estaba agotado y asustado. Había comenzado a llover de nuevo y la noche se acercaba. Así que entré, solo para pasar la noche. Mateo hizo una pausa, recorriendo con la mirada las paredes de la cueva que había sido su hogar durante tanto tiempo. Pero entonces descubrí que la cueva era especial. Había agua fresca, estaba protegida del viento y la lluvia, y encontré estas cámaras con luz natural. Señaló hacia la apertura en el techo. Al principio pensé en quedarme solo hasta recuperar fuerzas, pero cada vez que intentaba encontrar el camino de regreso a casa, terminaba perdiéndome aún más. Con el tiempo, supongo que me resigné a vivir aquí. ¿Y nadie te buscó?, preguntó Tomás, incrédulo ante la idea de que un niño pudiera desaparecer sin que se organizara una búsqueda exhaustiva. Los ojos de Mateo se humedecieron. Estoy seguro de que me buscaron. Mi padre nunca se rendiría. Pero las montañas son enormes y traicioneras. Y además, su voz bajó hasta convertirse casi en un susurro. Creo que piensan que estoy muerto. Una vez, cuando intentaba regresar, escuché a unos cazadores hablar. Decían que la tormenta se había llevado a un niño y que su cuerpo probablemente había sido arrastrado por un río crecido. Hablaban de mí. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla sucia de Mateo.
Intenté llamarlos, pero estaban demasiado lejos y el viento se llevaba mi voz. Para cuando llegué al lugar donde habían estado, ya se habían marchado. Dejé señales, montones de piedras y marcas en los árboles, esperando que alguien las viera y entendiera, pero nadie vino. Tomás sentía cómo su corazón se encogía ante la historia del niño. La soledad y el abandono que había sufrido eran casi palpables en el aire frío de la cueva. «Tomé a tu oveja porque estaba muy solo», confesó finalmente Mateo con la mirada baja. «La vi separarse del grupo mientras ustedes regresaban al redil ayer. Al principio solo quería mirarla de cerca. Nunca había visto una oveja tan blanca y esponjosa. Pero cuando me acerqué, ella no se asustó. Se dejó acariciar e incluso me siguió cuando empecé a caminar de regreso a la cueva. No pensé en lo preocupado que estarías». Tomás posó su mano sobre el hombro del niño, un gesto simple pero cargado de comprensión. «Te ayudaré a encontrar a tu familia, Mateo», le prometió, «pero primero debemos volver con el resto de mis ovejas». Los ojos del niño se iluminaron con una chispa de esperanza que parecía haberse extinguido hace mucho tiempo. «¿De verdad crees que puedo volver a casa? ¿Después de tanto tiempo?» «Entiendo, creo», afirmó Tomás con convicción. «Y el primer paso es salir de esta cueva y regresar al valle. Desde allí podremos planear cómo cruzar las montañas para llegar a Piedramusgo». Mateo asintió lentamente, como si la idea de abandonar la cueva que había sido su refugio durante tanto tiempo lo asustara y emocionara a partes iguales. «Puedes llevarte a Copo, si quieres», añadió Tomás con una sonrisa. «Ella parece haberte tomado cariño». La oveja, como entendiendo que hablaban de ella, emitió un suave balido y frotó su cabeza contra la mano de Mateo. Capítulo 7. La historia del niño. Perdido, el camino de regreso a través de la cueva parecía mucho más corto y menos amenazador que cuando Tomás lo había recorrido solo. Quizás era porque ahora llevaba consigo no solo a su oveja perdida, sino también una misión renovada: ayudar a Mateo a reencontrarse con su familia. O tal vez era simplemente porque la antorcha iluminaba un sendero ya conocido, despojándolo del misterio inquietante de lo desconocido. Mientras avanzaban por los estrechos túneles, Mateo caminaba entre Tomás y Copo, ocasionalmente aferrándose a la lana de la oveja cuando el terreno se volvía especialmente difícil. A pesar de haber vivido en la cueva durante meses, el niño nunca se había aventurado mucho más allá de las cámaras principales, temiendo perderse en el laberinto de pasadizos secundarios. «¿Cómo encontraste el camino hasta mi cámara?», preguntó Mateo con genuina curiosidad. «Hay decenas de túneles que no llevan a ninguna parte». Tomás sonrió, levantando la antorcha para iluminar mejor el camino por delante. «Seguí tu rastro», explicó. «Las huellas en el suelo, marcas en las paredes donde habías pasado tu mano, pequeños detalles que la mayoría no notaría. Es algo que aprendes cuando pasas tu vida buscando ovejas extraviadas». Mateo asintió, impresionado. «Mi padre decía, que los mejores rastreadores son aquellos que ven lo que otros pasan por alto». La mención de su padre trajo de nuevo una sombra de tristeza a los ojos del niño. Tomás, notándolo, decidió mantener la conversación
para evitar que Mateo se sumiera demasiado en pensamientos melancólicos. «Cuéntame más sobre Piedramusgo», le animó. «Nunca he viajado tan lejos al otro lado de las montañas». El rostro de Mateo se iluminó ante la invitación para hablar de su hogar. Durante el resto del trayecto por la cueva, el niño describió con vívidos detalles la pequeña aldea enclavada en un valle fértil, rodeada de bosques de pinos y con un río cristalino que la atravesaba. Las casas están construidas con piedra, gris y tejados de pizarra, explicó Mateo. En primavera, todas las ventanas se llenan de flores, porque mi madre organiza un concurso para ver quién cultiva las más bonitas. La herrería de mi padre está al final de la calle principal, junto al puente viejo. Siempre hay un fuego encendido y huele a metal caliente y a madera quemada. Tomás escuchaba atentamente, construyendo en su mente una imagen de aquel lugar que sonaba tan diferente y a la vez tan similar a su propio valle. «La plaza central tiene un gran roble», continuó Mateo. «Dicen que tiene más de 500 años. En sus ramas cuelgan faroles de colores durante las festividades. Y en verano, los niños jugamos a su sombra, mientras los ancianos cuentan historias de cuando eran jóvenes». Cuando finalmente salieron de la cueva, la luz del sol poniente los recibió con un resplandor dorado que bañaba el bosque en tonos cálidos. Mateo se detuvo, momentáneamente cegado por la intensidad de la luz directa después de tanto tiempo en la penumbra de la cueva. Parpadeó varias veces, adaptando sus ojos, y luego contempló el paisaje con una mezcla de asombro y nostalgia. «Sitesu, hermoso», murmuró. «Casi como en casa, pero diferente». Se sentaron en unas rocas planas cerca de la entrada de la cueva para descansar, antes de iniciar el descenso hacia el valle. El sol comenzaba su lento descenso hacia el horizonte, pintando el cielo de naranjas y rosados. Copo pastaba tranquilamente a unos metros, arrancando briznas de hierba con movimientos precisos y satisfechos. «¿Cuánto tiempo crees que llevo perdido?», preguntó repentinamente Mateo, su voz apenas un susurro. Tomás consideró cuidadosamente su respuesta. Por las descripciones del niño sobre la tormenta y su estado físico, calculaba que debían haber pasado al menos 3 o 4 meses, posiblemente más. «La gran tormenta de la que hablas ocurrió poco después del equinoccio de primavera», dijo finalmente. «Ahora estamos en pleno verano. Han pasado unos 4 meses, diría yo». Mateo asintió lentamente, procesando la información. «4 meses», repitió. «Me perdí los cumpleaños de mis hermanas, y la fiesta de la cosecha, y probablemente el festival de las flores». Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero la secó rápidamente con el dorso de su mano, como avergonzado de su propia emoción. «Pero estaré en casa para el festival de la vendimia», añadió con renovada determinación. «Es el favorito de mi padre». Tomás sonrió ante la resiliencia del niño. «Estarás en casa mucho antes», le aseguró. «Conozco a un comerciante que cruza las montañas regularmente para intercambiar bienes entre los valles. Su próxima expedición debería ser en menos de una semana. Podríamos pedirle que te lleve». Los ojos de Mateo se abrieron con sorpresa y esperanza. «¿De verdad? ¿Crees que lo haría?» «Samuel es un buen hombre», afirmó Tomás, «y le gusta contar historias casi tanto como escucharlas».
Tendrás que contarle todas tus aventuras durante el viaje, pero estoy seguro de que estará encantado de ayudar a un niño valiente a regresar con su familia. Mateo sonrió, una sonrisa amplia y genuina que transformó completamente su rostro, haciéndole parecer de nuevo el niño que debería ser, no el pequeño superviviente endurecido por las circunstancias. Gracias, Tomás, dijo con sinceridad absoluta. Gracias por buscar a tu oveja. Gracias por encontrarme a mí. Tomás sintió un nudo en la garganta ante la sencilla gratitud del niño. Un buen pastor nunca abandona a una oveja perdida, respondió simplemente. Y las personas son mucho más importantes que las ovejas, aunque no se lo digas a Copo. Ambos rieron, un sonido que pareció ahuyentar las últimas sombras de la cueva que aún se aferraban a ellos. «Vamos», dijo Tomás, poniéndose de pie. «Si nos damos prisa, llegaremos al valle antes de que oscurezca por completo. Te presentaré al resto del rebaño y podrás dormir en una cama de verdad esta noche, con mantas limpias y una cena caliente en el estómago». Mateo se levantó con entusiasmo, pero luego vaciló, mirando hacia la entrada de la cueva. ¿Puedo llevarme algunas cosas? Tengo tesoros que he coleccionado. Por supuesto, respondió Tomás. Tómate el tiempo que necesites. El niño corrió de vuelta a la cueva, mientras Tomás esperaba con Copo. Regresó unos minutos después, con un pequeño saco improvisado que contenía sus posesiones más preciadas. Piedras de colores inusuales, plumas exóticas, conchas fosilizadas que había encontrado en las profundidades de la cueva, y un cuchillo rudimentario que él mismo había fabricado con una piedra afilada y un mango de madera. «Estoy listo», anunció, colgándose el saco al hombro con orgullo. Y así, el pastor, el niño perdido y la oveja rescatada iniciaron su descenso hacia el valle, dejando atrás la cueva prohibida, que, a pesar de las leyendas terroríficas, había sido un refugio salvador para un niño asustado y solo. Las sombras se alargaban a su alrededor mientras caminaban, pero ya no parecían amenazantes, sino protectoras, como si la naturaleza misma celebrara el encuentro fortuito que había cambiado el destino de ambos. Tomás había encontrado algo más valioso que una oveja perdida, y Mateo había encontrado su camino de regreso a casa. Capítulo 8. El regreso peligroso. Los truenos retumbaban en las paredes de la cueva como los latidos de un corazón gigante. Tomás observó el cielo desde la entrada. Nubes negras se arremolinaban violentamente, transformando la tarde en una prematura noche. Grandes gotas comenzaban a golpear el suelo, levantando pequeñas nubes de polvo que pronto se convertirían en lodo. «Parece que tendremos que esperar», murmuró para sí mismo, pero al volverse hacia el interior de la cueva, vio los ojos asustados de Mateo y la figura temblorosa de Copo acurrucada entre sus brazos. «¿Cuánto tiempo tendremos que quedarnos aquí?», preguntó el niño con voz quebradiza. Su rostro reflejaba el miedo que intentaba contener. Tomás evaluó la situación. La pequeña oveja necesitaba atención y Mateo debía regresar con su familia. No podían pasar la noche en la cueva fría y húmeda. «No esperaremos», decidió finalmente. «Pero tendrás que seguir exactamente mis instrucciones, Mateo. ¿Podrás hacerlo?». El niño asintió con determinación. Tomás se quitó su capa de lana gruesa
y cubrió con ella a Copo antes de tomarla en sus brazos. «Agárrate de mi cinturón y no te sueltes por nada del mundo», le indicó al niño mientras salían de la seguridad relativa de la cueva. La lluvia los golpeó inmediatamente como 1000 agujas frías. El viento aullaba entre las rocas, creando sonidos fantasmales que erizaban la piel. A cada paso, sus botas se hundían en el lodo, haciendo el avance agotador. Los relámpagos iluminaban el sendero en destellos cegadores, seguidos por truenos que hacían vibrar la tierra bajo sus pies. Habían avanzado menos de medio kilómetro cuando ocurrió lo peor. Un relámpago impactó en la ladera de la montaña, justo por encima de su camino habitual. El estruendo fue ensordecedor, y ante sus ojos horrorizados, enormes rocas comenzaron a desprenderse, arrastrando consigo árboles y tierra. «¡Atrás!», gritó Tomás, jalando a Mateo mientras retrocedían precipitadamente. Cuando el polvo se asentó, contemplaron con desaliento la nueva realidad. Una montaña de escombros bloqueaba completamente el sendero que conducía al valle. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Mateo, con la voz ahogada por el miedo y la lluvia incesante. Tomás escaneó los alrededores, evaluando sus opciones. Su rostro se endureció cuando su mirada se posó en un casi imperceptible sendero que serpenteaba por el borde. «¡Del acantilado! ¡Tendremos que tomar la ruta del acantilado!», dijo, tratando de que su voz sonara más confiada de lo que realmente se sentía. «Es un camino que solo los pastores más experimentados conocen». No mencionó que incluso esos pastores evitaban usarlo excepto en las condiciones más secas y con la mejor luz del día. Ahora estaban a punto de transitarlo en medio de una de las peores tormentas que había visto en años, cargando una oveja herida y con un niño asustado. «Escúchame bien, Mateo», dijo Tomás, agachándose para quedar a la altura del niño. «El camino es estrecho, muy estrecho. Deberás caminar exactamente donde yo pise, manteniendo siempre una mano contra la pared de la montaña. No mires hacia abajo, solo mira mis pies o la roca frente a ti». El niño asintió, sus ojos grandes por el miedo, pero también por la confianza que tenía en el pastor. Comenzaron el peligroso trayecto. El sendero apenas tenía el ancho de 2 pies en algunos tramos, bordeando un precipicio que se perdía en la oscuridad. La roca estaba resbaladiza y cada paso requería total concentración. Tomás caminaba delante, cargando a Copo con un brazo, mientras con el otro tanteaba el camino y comprobaba la estabilidad de cada paso. Un tramo particularmente difícil los obligó a pegarse completamente a la pared rocosa. El viento azotaba con tanta fuerza que amenazaba con arrancarlos de su precario apoyo. Los dedos de Mateo se volvieron blancos de tanto aferrarse a las protuberancias de la roca. «¡No puedo seguir!», gritó el niño, cuando una ráfaga particularmente violenta casi lo hace perder el equilibrio. Tomás se volvió con dificultad. «Sí puedes», dijo con firmeza. «Eres más valiente de lo que crees. Piensa en tu familia esperándote. Piensa en Copo, que necesita nuestra ayuda». Algo en las palabras o en la mirada del pastor infundió nuevo valor en Mateo. Respiró hondo y continuó avanzando, paso a paso, centímetro a centímetro. Después de lo que pareció una eternidad, el sendero comenzó a ensancharse y descender gradualmente. La lluvia había disminuido a una llovizna constante, y aunque seguían empapados y agotados, ahora al menos podían caminar
sin el constante temor a la muerte. «Lo logramos», susurró Tomás, permitiéndose una pequeña sonrisa mientras veía que el prado donde había dejado al resto de su rebaño ya era visible en la distancia. Lo que no sabía era que un nuevo peligro los esperaba allí abajo. Capítulo 9. El rebaño en peligro. El alivio de haber superado el peligroso descenso se desvaneció tan rápido como había aparecido. Mientras se acercaban al prado donde Tomás había dejado al resto del rebaño, un sonido alarmante llegó a sus oídos, el rugido de agua embravecida mezclado con los balidos desesperados de ovejas aterrorizadas. «No puede ser», murmuró Tomás, acelerando el paso hasta convertirlo en una carrera. Mateo lo seguía de cerca, aunque sus piernas más cortas apenas podían mantener el ritmo. Al llegar al borde del prado, la escena que se presentó ante ellos confirmó sus peores temores. El tranquilo riachuelo que normalmente serpenteaba por el extremo occidental del prado se había transformado en un torrente furioso que había roto sus orillas. El agua marrón y espumosa avanzaba inexorablemente, devorando el prado metro, metro. En el centro, sobre una pequeña colina que ahora se asemejaba a una isla diminuta, se agrupaban las 23 ovejas restantes de Tomás, balando frenéticamente mientras el agua subía a su alrededor. «¡Santo cielo!», exclamó Mateo, con los ojos abiertos como platos. «¿Qué vamos a hacer?». Tomás depositó cuidadosamente a Copo en los brazos del niño. La pequeña oveja estaba más tranquila después del viaje, quizás agotada por el miedo y el dolor. «¡Quédate aquí con Copo!», ordenó Tomás, quitándose rápidamente su pesada chaqueta empapada. «No te muevas de este lugar. Está lo suficientemente elevado para estar seguro». «Pero, ¿qué vas a hacer tú?», preguntó Mateo, aunque ya intuía la respuesta. «Voy a buscar a mis ovejas», respondió simplemente el pastor, como si estuviera comentando que iría a recoger flores. Sin esperar respuesta, Tomás corrió hacia el borde de las aguas crecidas. Evaluó rápidamente la situación, buscando el mejor camino. El agua ya había subido hasta cubrir gran parte del prado, pero algunas rocas grandes y troncos emergían como islas en medio de la corriente. Sin dudarlo más, saltó sobre la primera roca. El impulso casi lo hace resbalar, pero recuperó el equilibrio en el último segundo. La corriente rugía a su alrededor, llevando ramas y escombros que podrían derribarlo con un solo golpe. Con agilidad nacida de años recorriendo estas montañas, saltó al siguiente punto seguro. Un tronco parcialmente sumergido, pero lo suficientemente estable para soportar su peso. Las ovejas, al ver a su pastor acercándose, intensificaron sus balidos como si imploraran su rescate. La pequeña colina donde se habían refugiado se reducía minuto a minuto. «¡Ya voy!», gritó Tomás, aunque dudaba que su voz pudiera oírse sobre el rugido del agua. Un salto más, luego otro. En uno de ellos, su pie resbaló y su pierna se sumergió hasta la rodilla en el agua helada. La corriente tiró de él con fuerza sorprendente, amenazando con arrastrarlo. Enterró los dedos en la tierra y las raíces expuestas, luchando contra la fuerza del agua hasta que logró impulsarse hacia arriba, jadeando por el esfuerzo. Desde la orilla, Mateo observaba con el corazón en la garganta, abrazando a Copo contra su pecho como si la oveja pudiera darle consuelo. Finalmente,
Tras lo que pareció una eternidad, Tomás alcanzó la pequeña isla donde su rebaño se apiñaba aterrorizado. Las ovejas lo rodearon inmediatamente, empujándose para estar cerca de la figura familiar que representaba seguridad. «Tranquilas, tranquilas», les habló con voz calmada a pesar de la situación. «Vamos a salir de aquí, una por una». Tomás sabía que no había tiempo que perder. El agua seguía subiendo y la isla se encogía. Seleccionó a la oveja más vieja y asustada del grupo, una hembra de lana gris que temblaba incontrolablemente. «Tú primero, ceniza», murmuró, levantándola en sus brazos con un esfuerzo que hizo crujir su espalda. El camino de regreso fue aún más peligroso que la ida. El peso extra de la oveja hacía cada salto más difícil, y la corriente había subido, cubriendo algunos de los puntos donde antes había pisado. Con concentración absoluta, Tomás ajustó su ruta, encontrando nuevos apoyos. Cuando finalmente alcanzó la orilla, depositó a Ceniza junto a Mateo. «Cuida de ella también», dijo, y sin perder un segundo, se lanzó nuevamente al rescate. Una por una, Tomás fue trayendo a las ovejas. Algunas eran más cooperativas que otras, algunas tan pesadas que hacían crujir sus músculos, otras tan asustadas que se retorcían en sus brazos, complicando el ya peligroso trayecto. Pero Tomás no se detenía. Con cada viaje, su ropa se empapaba más, sus músculos ardían más intensamente, sus pulmones trabajaban más duramente para compensar el esfuerzo y el frío. El sol ya se estaba poniendo cuando Tomás rescató a la penúltima oveja. Solo quedaba un cordero joven, un macho de apenas unos meses, que había sido el primero en nacer esa primavera. Pero para entonces, la pequeña isla era apenas visible, y los puntos de apoyo en la corriente habían disminuido dramáticamente. «No, vuelvas», gritó Mateo cuando vio a Tomás prepararse para un nuevo cruce. «Es demasiado peligroso ahora». Pero el pastor negó con la cabeza. «¿Nunca dejo atrás a ninguna de mis ovejas?», respondió con una determinación que no admitía discusión. Este último viaje fue el más difícil. La luz menguante dificultaba ver dónde pisar, y la corriente había alcanzado una ferocidad que hacía temblar incluso las rocas más grandes. A mitad de camino hacia la isla, Tomás perdió el equilibrio cuando una rama arrastrada por la corriente golpeó su pierna. Cayó al agua con un grito ahogado. Mateo gritó horrorizado, pero para su sorpresa y alivio, vio emerger la cabeza de Tomás unos metros más allá. El pastor había logrado aferrarse a otro tronco y ahora luchaba por subirse a él, con los músculos temblando por el esfuerzo y el frío. Contra todo pronóstico, llegó a la isla, donde el cordero balaba patéticamente, con el agua ya lamiendo sus patas. Sin perder tiempo, Tomás lo tomó en sus brazos y comenzó el regreso, esta vez moviéndose con una cautela extrema, consciente de que sus fuerzas estaban casi agotadas. El último tramo fue casi a ciegas, guiándose más por instinto que por visión. Pero finalmente, empapado, tembloroso y exhausto, Tomás depositó al último cordero junto al resto del rebaño salvado. Se dejó caer de rodillas, respirando con dificultad, pero con una sonrisa de triunfo en su rostro cubierto de barro. «Las tenemos a todas», dijo entre jadeos. «24 ovejas, contando a Copo. Ninguna se ha perdido». Mateo lo miraba con una mezcla de asombro
admiración y preocupación. Pero mírate, podrías haber muerto. Tomás se limitó a encoger los hombros, como si no comprendiera por qué alguien podría cuestionarse tal riesgo. Un buen pastor siempre arriesga su vida por sus ovejas, respondió simplemente. Mientras la oscuridad caía completamente sobre ellos, Tomás se incorporó con esfuerzo. Ahora tenemos que encontrar refugio para pasar la noche. Conozco un lugar no muy lejos de aquí. Capítulo 10. Un nuevo amanecer. El cobertizo de pastores era poco más que 4 paredes de piedra y un techo de madera parcialmente deteriorado. Pero para Tomás, Mateo y el rebaño exhausto, parecía el palacio más lujoso del mundo. Estaba situado en un terreno elevado, a salvo de las aguas crecidas, y ofrecía un refugio seco contra la persistente llovizna que continuaba cayendo. Tomás encendió un pequeño fuego en el hogar circular que ocupaba el centro del cobertizo, utilizando la leña seca que siempre se guardaba allí para emergencias como esta. Las llamas proyectaban sombras danzantes en las paredes de piedra mientras iluminaban los rostros cansados pero aliviados del pastor y el niño. Las ovejas se habían acurrucado en un rincón, formando una masa cálida de lana húmeda que desprendía un característico olor a humedad y animal. Copo estaba separada del grupo, recostada sobre una manta que Tomás había encontrado en el cobertizo. El pastor examinó nuevamente su pata herida a la luz del fuego. La hinchazón ha bajado un poco, comentó, aplicando cuidadosamente un ungüento de hierbas que llevaba siempre en su zurrón. Mañana podremos llegar al pueblo y el veterinario podrá atenderla apropiadamente. ¿Se pondrá bien?, preguntó Mateo, sentado junto a la pequeña oveja y acariciando su lana con infinita ternura. Estoy seguro que sí, respondió Tomás con una sonrisa tranquilizadora. Es joven y fuerte, y ya ha demostrado ser una superviviente. Mateo miró al pastor con ojos brillantes en los que se reflejaban las llamas. Igual que tú, dijo con admiración genuina. Nunca había visto a nadie hacer algo tan valiente como lo que hiciste hoy. Podrías haber muerto por salvar a tus ovejas. Tomás se sentó junto al fuego, extendiendo sus manos para calentarlas. Su ropa aún estaba húmeda, pero el calor del fuego comenzaba a secar las capas exteriores. «Sabes, Mateo», comenzó con voz pausada, como si estuviera escogiendo cuidadosamente sus palabras. Ser pastor es mucho más que un trabajo, es una responsabilidad. Cada una de estas ovejas depende de mí para sobrevivir. Conocen mi voz, confían en mí para encontrar pastos verdes y aguas tranquilas. ¿Cómo podría abandonar a una sola de ellas cuando me necesitan? Miró hacia el rincón donde su rebaño descansaba. Conozco a cada una por su nombre. Sé cuál es más propensa a alejarse, cuál necesita más vigilancia, cuál es más valiente. No son solo animales para mí, son mis compañeras en este camino. El fuego crepitó, lanzando una lluvia de chispas hacia arriba. Afuera, el viento había amainado y la lluvia se había convertido en un suave murmullo sobre el techo del cobertizo. «Eres el pastor más valiente que he conocido», dijo Mateo con convicción. Tomás sonrió, un poco avergonzado por el cumplido. Un buen pastor siempre cuida de sus ovejas, sin importar el peligro, respondió mientras se acercaba a Copo para revisar una vez más su vendaje improvisado.
y también cuida de los amigos que encuentra en el camino. Miró significativamente a Mateo, y el niño entendió que se refería a él. Una cálida sensación de pertenencia y seguridad lo envolvió, más reconfortante incluso que el fuego que crepitaba frente a ellos. Esa noche, mientras Mateo dormía profundamente envuelto en una manta junto a Copo, Tomás permaneció despierto un poco más, vigilando el fuego y escuchando cómo la tormenta se alejaba gradualmente. Sus pensamientos vagaron hacia su propia infancia, cuando otro pastor, un hombre viejo y sabio, lo había acogido y enseñado todo lo que sabía sobre el cuidado de las ovejas. Ahora, años después, sentía que de alguna manera estaba devolviendo ese favor al ayudar a Mateo. Las cosas siempre vuelven en círculo, murmuró para sí mismo mientras añadía otro leño al fuego. Con el amanecer llegó la calma. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un mundo lavado y brillante. Los primeros rayos de sol se filtraban a través de las pequeñas ventanas del cobertizo, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire. Tomás despertó a Mateo con gentileza. «Es hora de irnos», dijo. «Tu familia debe estar muy preocupada». Después de un desayuno frugal con el pan y queso que Tomás llevaba en su zurrón, emprendieron el camino hacia el pueblo. El pastor cargaba a Copo, mientras Mateo ayudaba a guiar al resto del rebaño. Las aguas se habían retirado considerablemente, aunque dejaron tras de sí un paisaje transformado. Árboles caídos, nuevos canales tallados en la tierra y depósitos de lodo y escombros esparcidos por el prado. Al acercarse al pueblo, vieron a un grupo de personas que venía en dirección contraria. A medida que la distancia se acortaba, Mateo emitió un grito de alegría y echó a correr. Entre las personas que se aproximaban estaban sus padres. El reencuentro fue emotivo. La madre de Mateo lo abrazó con tanta fuerza que parecía que nunca lo dejaría ir, mientras lágrimas de alivio corrían por sus mejillas. El padre alternaba entre abrazar a su hijo y darle palmadas en la espalda, como si necesitara confirmar constantemente que era real y no una ilusión. «Estábamos tan preocupados», exclamó la madre entre sollozos, «cuando comenzó la tormenta y no regresaste. Lo hemos buscado por todas partes», añadió el padre, cuyo rostro cansado revelaba una noche sin sueño. «Incluso organizamos grupos de búsqueda». Fue entonces cuando notaron a Tomás, quien se mantenía discretamente a un lado con su rebaño, sosteniendo todavía a Copo en sus brazos. «¿Tú eres quien encontró a nuestro hijo?», preguntó el padre, acercándose al pastor con una mezcla de gratitud y curiosidad. «En realidad», intervino Mateo con entusiasmo, «él me salvó la vida. Y después salvó a todas sus ovejas de la inundación, una por una. Deberían haberlo visto, papá. Fue increíble. Saltaba entre rocas con las ovejas en brazos mientras el agua intentaba arrastrarlo». Mientras Mateo relataba las hazañas del día anterior, con toda la exuberancia y exageración típicas de un niño, los ojos del padre de Mateo no se apartaban de Tomás. Veía más allá de la ropa gastada y el aspecto sencillo del pastor. Veía al hombre que había arriesgado su vida no solo por sus animales, sino también por un niño desconocido. Cuando Mateo finalmente hizo una pausa en su relato para tomar aire, el padre se adelantó y extendió su mano hacia Tomás. «No tengo palabras para agradecerte lo que has hecho»,
dijo con voz grave por la emoción. Mi nombre es Gabriel. Esta es mi esposa, Elena, y como ya sabes, nuestro hijo Mateo. Tomás estrechó la mano ofrecida. No hay nada que agradecer, respondió con sencillez. Cualquiera habría hecho lo mismo. Pero todos los presentes sabían que eso no era cierto. No cualquiera se habría aventurado en una tormenta para salvar a un niño perdido, y ciertamente no cualquiera habría arriesgado su vida repetidamente para rescatar a un rebaño de ovejas. Ven con nosotros al pueblo, insistió Gabriel. Debes estar hambriento y cansado. Además, queremos que conozcas a los demás y les cuentes lo sucedido. Tomás aceptó la invitación y juntos continuaron hacia el pueblo. La noticia de su llegada se extendió rápidamente y pronto muchos vecinos salieron a recibirlos, especialmente a Mateo, cuya desaparición había mantenido al pueblo en vilo durante la noche. Los siguientes días fueron de recuperación y agradecimiento. El veterinario local atendió a Copo, confirmando el diagnóstico inicial de Tomás. La pata no estaba fracturada, solo fuertemente contusionada. Con reposo y cuidados, se recuperaría completamente. Tomás decidió quedarse en el pueblo unos días más, aceptando la hospitalidad de Gabriel y Elena, quienes insistieron en que era lo mínimo que podían hacer por él. Durante esas jornadas, el pastor se integró en la vida comunitaria, compartiendo sus conocimientos sobre el cuidado de los animales y las señales del tiempo con los otros pastores locales. La tarde anterior a su partida, Gabriel se acercó a Tomás mientras éste cepillaba a sus ovejas en el pequeño corral que le habían prestado. He estado pensando, comenzó Gabriel, en una forma adecuada de agradecerte por salvar a Mateo. Tomás comenzó a protestar, pero Gabriel levantó una mano para detenerlo. Sé que lo hiciste desinteresadamente, pero aún así, quiero que aceptes esto. Silbó suavemente y un hermoso perro pastor de pelo negro y blanco apareció trotando desde detrás de un granero cercano. Era joven, quizás 1 año o 2, con ojos inteligentes y atentos. Se llama Sombra, explicó Gabriel. Lo he estado entrenando desde cachorro, pero creo que tú lo necesitas más que yo. Un buen pastor como tú merece un buen perro que le ayude con su rebaño. Tomás se quedó sin palabras ante el generoso regalo. Conocía bien el valor de un perro pastor bien entrenado, especialmente para alguien que, como él, manejaba su rebaño en solitario. Es demasiado, logró decir finalmente. Gabriel sonrió. Para mí, ningún regalo sería suficiente por lo que has hecho. Además, Sombra parece haberte elegido ya. Era cierto. El perro se había sentado obedientemente junto a Tomás, mirándolo con ojos expectantes, como si llevara toda la vida esperando sus órdenes. Con un nudo en la garganta, Tomás aceptó el regalo. Lo cuidaré bien, prometió, y honraré tu generosidad usándolo para cuidar mejor de mi rebaño. Al día siguiente, cuando Tomás se preparaba para partir, Mateo apareció corriendo, sin aliento por la carrera. «¡No te vayas todavía!», exclamó. «Tengo algo para ti». De su bolsillo extrajo un pequeño objeto tallado en madera, una tosca pero reconocible figura de un pastor con una oveja en brazos. «Lo hice yo mismo», dijo con orgullo mezclado con timidez, «para que te acuerdes de mí y de Copo». Tomás tomó el pequeño tallado con cuidado, como si fuera el tesoro más preciado.
«Es perfecto», dijo, profundamente conmovido. «Lo llevaré siempre conmigo». Se despidieron con la promesa de que Mateo visitaría el valle donde pastoreaba Tomás, tan pronto como sus padres se lo permitieran. Y así fue. En los meses y años siguientes, el niño viajaba regularmente para pasar días enteros aprendiendo el arte del pastoreo junto a su héroe. Con el tiempo, Mateo se convirtió en un excelente pastor por derecho propio, aplicando las lecciones aprendidas de Tomás no solo al cuidado de los animales, sino también en su trato con las personas. Nunca olvidó la lección más importante. Un buen pastor siempre cuida de sus ovejas sin importar el peligro, y también cuida de los amigos que encuentra en el camino. En cuanto a Tomás, siguió pastoreando en sus queridas montañas, con Sombra fielmente a su lado y el pequeño tallado de madera siempre en su bolsillo. Para los viajeros que cruzaban aquellas tierras y para los niños del pueblo, se convirtió en una leyenda viviente. El pastor que arriesgaba todo por salvar a sus ovejas. El hombre que escuchaba el viento y entendía el lenguaje silencioso de las montañas. Pero para él, simplemente hacía lo que cualquier buen pastor haría: cuidar de los suyos, guiar a los perdidos y buscar siempre un camino seguro hacia verdes pastos, incluso en medio de las tormentas más oscuras.